Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien. Entonces, eh, el día de hoy les voy a dejar grabada la explicación correspondiente a la guía de laboratorio número 5, modelo RTL o flujo de datos, ¿sí? Pues esta guía ya propiamente lo que les va a permitir a ustedes es hacer la introducción a lo que son los lenguajes de descripción de hardware. Es decir, para esta guía de laboratorio vamos a requerir trabajar con, en este caso, el lenguaje VHDL o la sintaxis VHDL para la descripción de circuitos, en este caso, lógicos. Bueno, antes de comenzar aquí a explicar un poco acerca de la guía de laboratorio, algunas cuestiones hay que abordar, o bueno, es necesario abordar eh, una, una temática con respecto a lo que es VHDL y los lenguajes de descripción de hardware, ¿sí? Entonces, acá tengo preparada una documentación que pues, nos va a ser de gran ayuda. Yo voy a hacer una introducción, pero ustedes tienen un trabajo y no es solamente un trabajo de este semestre, sino va a ser un trabajo de aquí en adelante. La información que ustedes van a encontrar sobre VHDL es netamente amplia, ¿sí? Entonces, tal vez yo aquí les dé un concepto introductorio, pero se van a dar cuenta que a medida que ustedes vayan avanzando y vayan adquiriendo más conocimientos, van a aprender muchas más cosas, ¿sí? Esto es de aprender casi todos los días algo diferente, algo nuevo. Solamente les voy a hacer aquí la explicación básica y con las prácticas que desarrollemos de aquí en adelante se van a dar cuenta que vamos a aprender o aplicar nuevos conceptos. Sencillamente VHDL viene a ser un lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? Entonces, ese lenguaje es un lenguaje de especificación definido por la norma IEEE, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza VHDL? Pues para describir circuitos digitales, para la parte de automatización de diseño electrónico. VHDL, entonces, es un acrónimo proveniente de la combinación en realidad de dos acrónimos. Bueno, VHSIC, lo voy a escribir por acá. VHSIC, bueno, entonces eso quiere decir Very High Speed Integrated Circuit y HDL. Entonces es la combinación de esos dos términos. HDL, pues ustedes ya lo entienden o ya lo he repetido yo suficientes veces para que lo entiendan como Hardware Description Language. Entonces, este lenguaje puede ser usado de forma general para describir cualquier circuito digital que se usa principalmente para programar un PLD. Ya vimos que es un PLD, un dispositivo lógico programable, un Programmable Logic Device. En este caso puede ser una FPGA, un File Programmable Gate Array o un ASIC. Bueno, la semana pasada estábamos viendo los conceptos en cuanto a los PLDs, a los dispositivos lógicos programables. Creo que no quedó muy claro el concepto de ASIC. ASIC viene a ser un circuito integrado para aplicaciones específicas, es decir, es un circuito integrado hecho a la medida para un uso en particular, en vez de ser concebidos para uso de propósito general. Es una función específica. Ejemplo, un chip diseñado únicamente para ser usado en un teléfono móvil puede ser un ASIC. Eh, los circuitos integrados, por ejemplo, que vemos de la serie 74XX, son circuitos lógicos que pueden ser tanto combinacionales o secuenciales, que se pueden utilizar para una multiplicidad de aplicaciones. Y ya, pues veíamos ahí en un lugar intermedio entre los ASICs y los productos de propósito general, ya están los productos estándar. Entonces por allá vimos la parte de los microprocesadores, microcontroladores, procesadores, los PLDs, ¿sí? Entonces, pues los ASICs modernos son dispositivos pequeños y normalmente se encuentran en sistemas en chip o en SOS. Entonces, eso quiere decir que es un sistema basado en chip, ¿sí?
Los ASIC también utilizan lenguajes de descriptores de hardware, HDL. Entonces, hay dos lenguajes principales, VHDL o Verilog. Ya ahorita miramos qué pasa con Verilog para describir pues la funcionalidad de los dispositivos. Bueno, regresando al tema, entonces, ¿qué pasa con el lenguaje de descripción VHDL? Pues este lenguaje, como les comentaba, nos permite modelar sistemas digitales. eh, entonces ya conocen los dos principales sistemas combinacionales. Combinacionales hace referencia a que las salidas dependen únicamente de las entradas, mientras que en los sistemas secuenciales tenemos eh, valores o salidas que dependen tanto de las entradas como de algo que se conoce como los valores pasados, es decir, entre comillas, el circuito tiene un elemento de memoria. ¿Qué se puede hacer con VHDL? Entonces podemos hacer simulación. Entonces podemos simular desde las entradas hasta las salidas. Lo que ustedes observan acá es un diagrama de tiempos. Ya lo hemos trabajado en la parte de VHDL, un diagrama de tiempos o un diagrama de formas de onda, típicamente que utilizan señales de tipo digital, en este caso señales de tipo pulso, que como ustedes bien saben, cada una de estas señales codifican valores binarios. Entonces, una forma de simularlo es directamente por medio de esta herramienta. VHL pues, nos permite sintetizar ese código y una vez lo hemos sintetizado, pues tenemos la facilidad, digámoslo así, lo hemos descrito. Una vez que lo hemos descrito, pues lo podemos sintetizar. Entonces, sintetizar hace referencia a que podemos llevarlo eh, a ser implementable. En este caso, pues, ¿dónde lo vamos a llevar a ser implementable? En una tarjeta de desarrollo, en un dispositivo lógico programable. ¿Listo? La historia de VHDL. Entonces, realmente este es un programa que se ha venido trabajando por mucho tiempo. Entonces, originalmente, pues el lenguaje VHDL fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a inicios de los años 80, ¿sí? Entonces, basado en lenguaje de programación ADA, con el fin de simular circuitos eléctricos digitales. Y posteriormente se desarrollaron herramientas de síntesis e implementación en hardware a partir de los archivos VHD, ¿sí? Entonces, pues poco a poco, digámoslo así, el propósito original de este lenguaje, pues era como para una aplicación específica, pero ya estas entidades, organizaciones lo que fueron haciendo fue liberando esto para que ya otras instituciones o entidades, empresas, fabricantes lo empezaran a trabajar. Entonces, en esa misma década, entonces ya se vinculan otro tipo de empresas que están relacionadas con el diseño electrónico, ¿no? Entonces está IBM, Texas Instruments, Intermetrics. Entonces cada una empezó a desarrollar aplicaciones basadas en VHDL. Entonces por allá, para el año 1985 se tiene la primera versión de VHDL, la 7.2. Y finalmente VHDL, finalizando esa década, prácticamente se acoge a los estándar IEEE. Cuando nosotros vemos que un simulador prácticamente se acoge o trabaja con los estándares IEEE por las especificaciones del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, pues hace referencia a que el simulador hace uso de cada una de esas normativas. Entonces, normativas en cuanto a los esquemáticos, a los componentes, a los dibujos, a las formas de interconexión. Entonces, si ustedes revisan, pues hay una serie de reglas, ¿no? Entonces, cada una de esas reglas están basadas o, digámoslo así, rigen eh, la parte correspondiente a normas y procesos de desarrollo. Entonces, son estándares que afectan no solamente esta parte, sino la parte de potencia, energía, salud, las TICs, perdón, las telecomunicaciones, la seguridad y la información. Entonces, un estándar pues se define como una regla, ¿no? Entonces,
acá se van a cumplir una serie de reglas. En este caso, como es un lenguaje de descripción de hardware, ojo, no lo confundan con un lenguaje de programación, porque en este lenguaje lo que vamos a hacer es descripción de bloques de hardware, mientras que en un lenguaje de software, pues sí describimos entidades parecidas, pero son entidades que ustedes ya han visto como funciones, algoritmos, pero basadas en software, mientras que aquí vamos a describir hardware, bloques de hardware. Sí, entonces, pues originalmente eh, ese lenguaje o VHDL, pues también se utiliza para diseñar circuitos por medio de captura de esquemas, es decir, con herramientas de CAD. Es decir, esas herramientas, si ustedes bien las recuerdan, pues es diseño asistido por computadora. El diseño asistido por ordenador o computadora o CAD, pues hace referencia al uso de ordenadores para ayudar en la creación, modificación, análisis o optimización de un diseño. Realmente VHDL, de la herramienta que ustedes han descargado, Quartus, pues es un software CAD que se utiliza para aumentar la productividad del diseñador, mejorar la calidad del diseño, mejorar las comunicaciones a través de la documentación y crear datos para la fabricación, ¿sí? Entonces, eso hace referencia al CAD. Otros lenguajes para el mismo propósito, pero con un poco se conoce como un nivel de abstracción superior, son Verilog y Abel. Entonces, VHDL tiene un compañero, digámoslo así, un que hay otro lenguaje de descripción de hardware, pues que no lo vamos a ver en este curso, pero que sí es importante pues tocar el tema, porque pues normalmente en la literatura ustedes pueden encontrarse con descripción en Verilog. Veamos un poco acerca de Verilog, pero pues acá no tengo bien soportado la temática sobre Verilog. Más sin embargo, pues, ¿qué les puedo contar de Verilog? También es un lenguaje de descripción de hardware HDL, usado igual, con el mismo propósito. Entonces, modelar sistemas electrónicos. Puede llamarse originalmente, lo llaman Verilog HDL y también soporta prueba e implementación de circuitos analógicos digitales. Señal mixta, hace referencia entonces a que emplea circuitos analógicos y digitales a diferentes niveles de abstracción, ¿sí? Entonces, realmente Verilog, cuando se diseñó, pues tenía una sintaxis similar a la del lenguaje de programación C, de tal manera pues que pues, resulta más familiar a ingenieros y así pues es más rápidamente pues aceptado su uso. Este lenguaje tiene un preprocesador como C y ahí se utilizan, bueno, palabras reservadas de control como if, while, etcétera. Entonces, pues no se les haga raro que mientras ustedes van programando van apareciendo este tipo de estructuras de control, de bucles, porque estos lenguajes se han apropiado de ellas con el fin de realizar los mismos propósitos, pero especificados para diseñar bloques de hardware. Pues esa es como una parte de Verilog, ¿sí? Bueno. Entonces los estándares en los que las versiones de VHDL pues están basadas en estos estándares IEEE. Entonces tenemos estos estándares, ¿sí? Cada uno de esos estándares son soportados por la mayoría de herramientas CAD. Entonces, por los simuladores, básicamente lo que especifican es la normativa en cuanto a los dibujos que se utilizan en los componentes, el cableado eléctrico, los símbolos eléctricos y pues un sinfín ¿de qué? De estándares. Si ustedes quieren revisar este estándar, básicamente nos define cómo, bueno, cómo puede estar, cómo se debe definir la sintaxis de escritura de VHDL, pues que la vamos a abordar más adelante. ¿Listo? Características de VHDL. Independiente de tecnología fabricante. Es decir, si ustedes tienen una FPGA de Altera y quieren programar en VHDL, lo pueden hacer sin ningún problema.
no hay ningún inconveniente. O si alguien, por ejemplo, consiguió una tarjeta de Xilinx y exactamente quiere hacer programación en VHDL, tampoco hay ningún problema. Es decir, esto es independiente sin importar cuál tarjeta, tecnología o PLD ustedes estén utilizando. Pueden hacerlo en VHDL, Verilog, ¿sí? Entonces, esta es una parte bien interesante. Portable. Entonces, pues, la parte de portable es que, como su nombre lo indica, eh, puede ser usado o implementado bloques de códigos, de descripción de hardware en diferentes tarjetas sin ningún inconveniente. Es decir, programan la tarjeta y queda cargado, su código, su programa. No hay inconveniente. Reutilizable. Entonces, reutilizable, ustedes pueden utilizar, componentes o bloques de código que anteriormente han utilizado. Lo pueden reutilizar sin ninguna restricción. Es decir, normalmente estos programas a veces requieren del uso de componentes, o más adelante lo vamos a ver. Se requiere hacer diseño de tipo modular. Entonces, modular hace referencia a que deben describir un sistema por medio, de un grupo de un módulo que a su vez está compuesto por un submódulo. Y esos submódulos, ustedes ya, hacen descripción individualmente de cada uno de ellos. Entonces, estaríamos reutilizando características o cosas que ya se han descrito en cuanto a VHDL. Importantes. Entonces, Verilog y VHDL no son lenguajes de descripción de software o de programación. Únicamente son lenguajes de descripción de hardware, ¿sí? Es para diseñar hardware. Estos lenguajes se considera que no son lenguajes de alto nivel de abstracción, HLL, es decir, no son lenguajes como los que ustedes, han estudiado o han trabajado, desarrollar aplicaciones como MATLAB, Python, C, ¿sí? Sino que pues estos se consideran lenguajes, no son lenguajes de alto nivel de abstracción. O sea, estamos definiendo solamente o están especificados para hacer descripción de hardware. Entonces, el VHDL que se debe conocer o cómo está especificado. Se puede especificar dentro de un conjunto, o bueno, dos conjuntos en realidad. El VHDL, que es el que conocemos para escribir y simular el comportamiento de un diseño, y el VHDL sintetizable, que hace referencia al que se usa para implementar diseños dentro de los diferentes tipos de hardware. Entonces, SPLD, CPLD, FPGA, eso ya lo vimos, la clase pasada. Bueno, entonces, elementos básicos de VHDL, vamos a verlos acá. Uno de ellos es que VHDL, por ejemplo, a nivel de lenguaje, no es flexible con respecto a estas condiciones, no es sensible a mayúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes hacen la descripción de una variable, se llama deout. Entonces, esa es la especificación del nombre de la variable. Este menor o igual hace referencia a un operador de asignación, ¿sí? Entonces, es cuando le van a asignar un valor determinado a una variable. Entonces, normalmente se realiza, de izquierda a derecha, entonces, la asignación de la variable, y acá pues lo que se va a asignar. Por ejemplo, acá una operación lógica entre dos valores A y B. Como no es sensible a las mayúsculas, ustedes pueden escribir bien, esta expresión o esta línea de esta manera, o lo podrían hacer como se muestra acá. Pero fíjense que aquí se están utilizando elementos, es decir, representaciones equivalentes, solamente pues que como no es sensible a las mayúsculas, aquí aparece una U mayúscula, aquí una U minúscula. Entonces, el compilador, el programa va a entender que hace referencia a la misma, variable.
no hay inconveniente. Lo mismo acá, para la parte de la operación lógica, cómo se implementa la operación lógica entre esos dos valores, entonces con el operador lógico AND, solamente que aquí por ejemplo se utilizó A mayúscula, D mayúscula. Como no es sensible, entonces igual manera el compilador va a interpretar que hace referencia al operador lógico AND, ¿sí? Que está en azul. Esa es una palabra reservada, es decir, es una función típica que tiene ya el programa para realizar algún tipo de operación. Recomendaciones. Realizarlo de esta manera porque realizarlo de este tipo pues no se considera una buena práctica de codificación, ¿sí? Es decir, es más ordenado y para evitar algún tipo de inconveniente más adelante con otras líneas de código, realizarlo de esta manera. Importante, una vez pues se finaliza una línea de código, pues se debe colocar punto y coma, porque si no, pues el compilador o bueno, el programa nos va a mostrar error, ¿sí? En este caso sería un error de sintaxis, porque no estamos terminando la línea, punto y coma. Bueno, tampoco es sensible a los espacios en blanco, es decir, espacios y los tabs. Entonces, por ejemplo, lo pueden escribir de esta manera con espacios. Fíjense que aquí tenemos una variable nq, espacio, menor o igual, espacio, y una entrada, bueno, un valor y una variable in, raya al piso a, espacio, or, espacio, in, raya al piso b. Esta expresión está bien escrita, pues hay espacios, no hay inconveniente. Representaciones equivalentes pueden ser como las que se observan acá abajo. Entonces, aquí abajo, pues se colocó o hay un espacio, ¿no? Entonces, ese espacio, este espacio que ven acá, pues el compilador no va a generar ningún tipo de error de sintaxis. De todas maneras, la forma adecuada es realizarlo de esta manera. De esta manera tampoco se considera una buena práctica de codificación. Es decir, en la medida de lo posible hay que llevar un orden estricto y una buena escritura en cuanto al código para que el usuario, bueno, el diseñador, se le interprete un poco más o sea capaz de interpretar un poco mejor qué es lo que está haciendo el código. ¿Sí? Entonces, recomendaciones. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos comentarios en VHDL? Entonces, los comentarios se utilizan anteponiendo dos guiones consecutivos, ¿sí? Entonces, al anteponer dos guiones consecutivos delante de una línea de código, esta va a ponerse en color verde, ¿sí? Y eso quiere decir que ese bloque o esa línea queda comentariada o con comentario, es decir, pueden utilizar esos espacios para, digamos, si no necesitan una línea o van a trabajar en otra sección de código y comentarían una sección de código que tal vez no han definido claramente o no saben cómo funcionan, la comentarían. O igual manera se utiliza para escribir frente a cada una de las líneas de código qué es lo que está haciendo el código, o sea, comentariar. Entonces, si se está haciendo una asignación de variable, una asignación de señal, qué es lo que se va a describir, si van a describir un módulo multiplicador, sumador, multiplexor. Sí, entonces los comentarios son muy importantes y a ustedes les permiten de cierta manera al comentariar sus códigos y pues después de pasado un tiempo que, por ejemplo, requieren nuevamente esa aplicación y tal vez olvidaron cómo se realizaba o se describía ese código, pues los comentarios son una gran ayuda porque les van a permitir recordar qué fue lo que hicieron o cómo trabaja esa sección de código. Recomendaciones para los comentarios en VHDL. Sí, entonces lo que les decía, hay que comentarlos, pero pensando en que sea capaz ese comentario de describirnos qué es lo que hace el código. O sea, traten de describir lo que ustedes hacen, su propio código, tratar de entenderse. Eh, También, pues, comprender cómo funciona un trozo de código, pues mirando los comentarios. Más importante,
Este es comentar qué es lo que hace el código, más no la sintaxis ni la semántica. Entonces veamos un ejemplo. Aquí hay una variable i que se incrementan más 1, ¿sí? Pues realmente eso ya lo estamos viendo a nivel de la estructura de esa línea de código, o bueno, de la expresión. Pero realmente eso tiene un fin, ¿no? O una intención. Entonces, por ejemplo, no es que, bueno, incrementa la variable i1, pero en realidad nuestra aplicación mueve, por ejemplo, un puntero al siguiente elemento de entrada. Entonces, realmente lo que deben ustedes es comentar la intención del código, no la sintaxis ni la semántica. Bueno, entonces ya vimos la parte de los comentarios. Aquí pues no existe símbolo para comentar un bloque de texto como en otros lenguajes, ¿no? Entonces, bien importante eso. Los paréntesis. Entonces, BHL tampoco es riguroso para utilizar paréntesis, es decir, es opcional. Entonces, recuerden que para utilizar paréntesis en cualquier, bueno, esto sí es muy análogo a lo que debieron ustedes haber abordado en la parte de lenguajes de software, es que, de programación, estos paréntesis se emplean para aclarar reglas de precedencia, ¿no? Entonces, no sé, voy a colocar aquí un ejemplo pues que ustedes recordarán, por ejemplo, Python. Entonces, por allá en Python tenemos operadores de multiplicación, división, exponente, suma, resta, menor, igual. Entonces, a nivel de los operadores matemáticos, si no recuerdo mal, el primer operador, el que tiene mayor precedencia, es el de exponente, luego el de multiplicación, división, resta, suma. Es decir, si ustedes tienen en una línea de código todas esas operaciones en una sola línea de código, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Pues va a evaluar los operadores de acuerdo a la precedencia, la regla de precedencia. ¿Quién tiene más regla de precedencia? Digamos en Python, por ejemplo, pues la expresión que tiene está al término elevado al exponente. Entonces, primero se calcula eso. Luego hace las multiplicaciones, luego hace las divisiones, luego hace restas o sumas y asigna esos valores a una variable. Pero, pues al utilizar paréntesis, ¿qué estamos haciendo? Estamos ya mejorando, le estamos diciendo al programa qué es lo que debería evaluar ¿para qué? Para, pues, aclarar esas reglas de precedencia, ¿no? Entonces, esos paréntesis tienen una precedencia mayor, es decir, me está indicando que primero se debe evaluar esa condición. Acá en BHL no es tan estricto, entonces veamos ejemplos. Entonces, una línea de código puede ser escrita de esta manera. Si x es igual a 0, and y es igual a 0, or z es igual a 1, luego, bueno, esa es una estructura de tipo condicional, es decir, ahí tiene que ejecutar una serie de instrucciones y finalizar el condicional. Si lo queremos hacer más adecuado, pues lo podríamos hacer de esta manera. Colocamos los paréntesis. Entonces, si x es igual a 0 y es igual a 0 o z es igual a 1. Entonces, luego ejecute una serie de acciones, de instrucciones, como tal. La verdad, utilizar paréntesis mejora la lectura y la interpretación del código, porque con este tipo de sintaxis normalmente pues uno llega a perderse un poco, a confundirse. Entonces, recomendación, les sugiero utilizar paréntesis en cuanto a la evaluación de estructuras lógicas. Se van a dar cuenta más adelante cuando tengan que describir una ecuación booleana. Entonces, en una ecuación booleana, si se han dado cuenta, pueden aparecer operadores lógicos AND, OR, XOR, NOR, NOT. Entonces, puede ser una ecuación lógica grande, grande, grande. Entonces se hace muy necesario utilizar paréntesis. El punto y coma, como les decía, pues se utiliza para finalizar declaración o sentencia. También debe ser utilizado porque el programa, si ustedes no colocan el punto y coma, nos va a marcar un error de sintaxis, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, la primera línea que ven ahí dice signal a std logic. Ya lo vamos a ver más adelante. Eso es una declaración de una señal. Entonces finaliza la línea, la sentencia, hay que colocar punto y coma. En la segunda línea, constant b, entero 10,
Entonces, declaración de una constante, punto y coma. Variable C, natural, punto y coma. Entonces, en la declaración de variables o de valores, ustedes siempre pues, deben colocar al finalizar la sentencia punto y coma. Lo mismo por acá. Bueno, acá en el condicional no es necesario porque es la estructura en condicional, no. Para eso está este valorcito que dice esta palabra reservada then. Es luego, pero no. Ahí no se utiliza punto y coma. Acá, como si van a ejecutar una serie de instrucciones, sí deben utilizar punto y coma. Cuando finalizan el condicional en if, también toca pues colocarle un valorcito de punto y coma. Pues la sintaxis de las sentencias o instrucciones sí difieren de otros lenguajes comúnmente utilizados. Entonces, en BHL tenemos estructuras condicionales, condicionales por casos y bucles. Entonces, ustedes ya están familiarizados con este tipo de sentencias. Entonces, tenemos la estructura if que evalúa una expresión. Esa expresión puede ser una expresión lógica, una ecuación, una condición, etc. Entonces, la pueden ustedes definir de esta manera. Recuerden las estructuras del if. Vamos a hacer, recuerden, no sé si ustedes vieron Python. Entonces, hay diferentes estructuras, estos condicionales anidados, si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, entonces, si se cumple esta condición, luego pues ejecute lo que hay acá, ¿sí? Pero pues si no se cumple esa condición, entonces para eso está esta otra palabrita reservada, else. Entonces, que la ejecute acá, ¿no? Esa condición y finaliza el ENIF. Luego tenemos lo que se conoce como los condicionales anidados, es decir, donde podemos tener varias condiciones. Entonces, normalmente puede ser si, entonces la expresión, una expresión lógica, se cumple, luego pues ejecuta esta sentencia. Pues si no se cumple esta, entonces ahora entonces habría que evaluar o se cumpliría esta. Entonces, por eso aparece el if, que es otra palabra reservada. Es decir, pues, es un bucle de condicionales anidados porque pues pueden ser varias condiciones. Entonces, por ejemplo, puede ser que, puede ser que aquí la variable A sea igual a 0, 0 o aquí a 0, 1, el if A igual a 1, 0 o finalizaría así con A igual a 1 en if. Luego tenemos el caso del case, que ese sí evalúa varios casos, entonces muy parecido al que les comentaba acá, expresión. Entonces, normalmente pues aquí puede ser un valor, ¿sí? Entonces, evalúa cada uno de los casos. Entonces, si las salidas fueron 0, 0, entonces pasa esto, 0, 1 pasa esto, 0, 1, 0 pasa esto, 1, 1 pasa esto, ¿sí? Una sentencia particular. Finaliza el case. Y finalmente una estructura de bucle repetitivo, ¿no? Entonces, particularmente el bucle for, ustedes ya lo conocen. Entonces, for, normalmente este se utiliza para realizar implementación de varios bloques. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren definir varios bloques sumadores y para no describir 5 o 6 veces las mismas líneas de código, lo que uno hace es colocar acá, por ejemplo, la instancia de un sumador y acá pues una expresión que nos permita definir 4 veces un bucle sumador, restador, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las sentencias if, case y loop. Los identificadores en BHDL, entonces pues el identificador hace referencia al nombre dado a uno o varios ítems en BHL. Ejemplos de identificadores: nombres de variables, nombres de señales, nombres de puertos, ¿sí? Esto tiene un significado bien especial. Ahora, para la declaración de identificadores en BHDL, reglas. La primera, pues que tiene que tener un nombre autodescriptivo. Es decir, que con el nombre seamos capaces de identificar a qué hace referencia, si es una entrada o una salida. Los identificadores pueden ser largos, sí pueden ser largos, pero pues deben respetar estas reglas de declaración de identificadores, como la siguiente. Entonces, pueden contener una combinación de letras a mayúscula Z, a minúscula Z, dígitos del 0 al 9 y el carácter de subrayado, el guión al piso.
Una regla importante es que deben comenzar con un carácter alfabético. Si empieza con un número, muy posiblemente les genere error de sintaxis o, bueno, el error de identificador, de nombre identificador. Los identificadores, pues, también no deben terminar con subrayado, con guión al piso, y nunca deben tener dos subrayados consecutivos. Ejemplos. Entonces, veamos acá esta tabla descriptiva de identificadores. ¿Cuáles serían nombres válidos y cuáles no válidos? Data raya al piso al bus. Claramente es un nombre descriptivo, me está indicando que es el bus de datos, ¿sí? Y cumple las reglas que les mostraba anteriormente, cumple todas estas reglas. Identificador inválido para la misma situación. 3 bus raya al piso val, un número inicial, no es un identificador válido. Otro identificador válido, W mayúscula. Entonces, eso quiere decir, eso se trabaja por allá en circuitos de memoria o en circuitos secuenciales. Puede ser habilitador de escritura. Está bien ese nombre. Div raya al piso flag. Bandera de operación, bueno, de edición, también es correcto. Port raya al piso A. Normalmente, pues puede ser el nombre de una entrada. Entonces, entrada al puerto A es suficientemente autodescriptivo. In raya al piso bus, entonces entrada de bus, también es un identificador válido. Los nombres CLK, reloj clásico, son identificadores muy utilizados en la descripción de circuitos. CLK in, CLK out. Men raya al piso read data, entonces dato de lectura de la memoria o datos de lectura, también identificadores válidos. Identificadores inválidos. DDD. Tal vez no tenga ningún inconveniente acá en sintaxis, pero yo no entiendo a qué hace referencia esa variable, ¿sí? Es decir, ¿cuál es su significado dentro de la aplicación? Mit raya al piso, ese simbolito de S pesos, ¿no? Entonces, por este símbolo, el identificador ya es inválido. Last, doble raya al piso. Entonces, por este también se nos hace inválido. STR, raya al piso, val, raya al piso. Finaliza con un raya al piso, inválido. In, no lo podemos utilizar porque sucede y pasa que el programa tiene palabras reservadas y las palabras reservadas aparecen en color azul. Es decir, no lo podemos utilizar. Arroba, numeral, etcétera, símbolos que pues ahí hacen el nombre inválido. Este, big raya al piso value, es válido, pero de acuerdo a lo que vimos anteriormente, tiene un mal estilo de codificación. Entonces, se puede utilizar. PA también es válido, pero pues no se entiende de acuerdo al contexto a que hará referencia. Sim, este no es raya al piso, sino raya val, entonces por esta raya es inválido. Y este es válido, DDE, raya al piso sub, pero no entiendo o no entendemos cuál es el significado. Entonces es bien importante que los nombres sean autodescriptivos, que estén relacionados con la aplicación que van a realizar, como los que ven acá. Estos son muy típicos en la parte de identificadores. Ahora vamos a ver las palabras reservadas de VHDL. Entonces, todas las palabras que en el programa aparezcan en color azul son palabras reservadas, es decir, palabras que utiliza el programa para implementar funciones, para condicionales, para alguna función, librería, proceso, ¿sí? Estructura de control, etcétera. No las podemos utilizar a nivel de nombres de identificadores. Sí para construir el programa, pero no como nombre de variables. Las más usadas, por ejemplo, entonces esta es operador lógico AND, esta de arquitectura ya la vamos a definir, que es una palabra reservada, array, begin, buffer, bus, case, component, configuration, down to, else, if, end, entity, exit, for, function, generate, generic, if, in, out, is, label, library, literal, loop,
map, NAND, next, NOR, NOT. O sea, todas esas no las podemos utilizar porque hacen referencia ¿qué? A funciones muy específicas, pero que ya utiliza el programa. Entonces, ahí las vamos a ver más adelante. El estilo de codificación para VHDL. Entonces, ¿qué es el estilo de codificación que ya lo hemos venido nombrando? Pues hace referencia a qué tan bien se ve visualmente el código fuente, ¿sí? Entonces, muy importante, y esto sí es algo que ustedes deben manejar desde estos momentos, ¿sí? Entonces, el estilo de codificación conlleva dos objetivos principales. La legibilidad del código, es decir, exactamente, pues, qué tan legible o qué tan bueno puede ser para leer, ¿no? Para interpretar. Además de que aquí hay otras cuestiones. Los diseñadores, quienes diseñaron esos códigos, cómo lo trabajaron, la parte de autoría propia, ¿no? Que eso es bien importante. Y pues aumentar la calidad de los resultados del proceso de síntesis. Entonces, llevando un buen estilo de codificación, eso nos va a permitir disminuir ciertamente los errores a nivel de la escritura de código, ¿sí? Entonces, bien importante que manejen eso. ¿Cómo se recomienda el estilo de codificación? Entonces, hay una partecita que se llama el encabezado de un archivo VHDL. Entonces, normalmente lleva todas estas características. Entonces, situación legal hace referencia a si debe ser un archivo confidencial, es decir, por ejemplo, diseñadores que trabajan a nivel de una empresa y que normalmente son diseños que no, pues, no se pueden conocer. Si hay copyright, restricciones de copia, si pertenece a un proyecto, cuál es ese proyecto, a un diseño, nombre del fichero, entonces, dónde está almacenado, los autores, es decir, los nombres de los autores, la fecha en la que se realizó los cambios, la versión, pues hace referencia a la versión muy posiblemente del software de programación o bueno, de la interfaz. Un resumen de la descripción de la función, entonces, ¿qué hace el código? Entonces, el código implementa un firmware para manejar una LCD, ¿sí? Un controlador. Y el histórico de modificaciones, entonces normalmente pues se deben hacer muchas modificaciones, modificar componentes, parámetros. Entonces se lleva un historial conociendo fecha, nombre del diseñador y qué fue lo que cambió, ¿sí? Esto a nivel de un estilo de codificación que se maneja estrictamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes observan un estilo, o bueno, este sería el encabezado. Entonces, este es el encabezado. Este diseño es confidencial y el software es propietario. Solamente puede ser utilizado bajo, bueno, acuerdo de una licencia. Bueno, ahí está esa partecita que vemos del copyright. Veamos un ejemplo. Proyecto, curso de tecnología, diseño multiplicador, nombre del fichero multiplicador.vhd, autor, bueno, eve.rodellar, fecha, entonces 20 del 11 del 2005, versión, y este fichero contiene una arquitectura de multiplicador serie y estructura pipeline y forma parte de una unidad de producto interno para las realizaciones de extracción paramétrica de voz. Modificaciones, entonces fecha, autor, versión. Entonces, original, se hizo una inclusión de un paquete, se modificó un registro de salida. Entonces, la información del encabezado, en ese ejemplo, pues contiene información clave en el contexto de diseño y eso ayuda a facilitar revisión y depuración en cuanto a la modificación del mes. ¿Listo? Entonces, este es un buen estilo de codificación porque nos da a entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, para los guías de laboratorio, pues se recomienda que manejen un estilo de codificación de la misma manera, ¿no? Entonces, integrantes de los grupos, qué hace el código, etcétera. Entonces ahí pues recomiendo que revisen la bibliografía que aparece en el aula con respecto a este Open Course HDL Modeling Guidelines y también esta lectura de HDL Coding Styles, pero altera. Entonces recomiendo que lean estos dos documentos.
Aquí más prácticas en cuanto al estilo de codificación o más recomendaciones que pueden ustedes utilizar. Listo. Ahora vamos a ver algo conocido como los objetos de datos en VHDL. Es decir, ahora vamos a ver qué datos podemos manejar. Cada objeto de datos tiene dos características, tiene un tipo y una clase, ¿sí? Entonces, ¿qué es el tipo? Pues el tipo indica el tipo de datos que puede ser retenido por el objeto de datos y la clase indica pues qué se puede hacer con ese objeto de datos. Más exactamente hace referencia a que las clases nos definen si lo que vamos a trabajar es una señal, una variable, una constante o un archivo. Mientras los tipos hacen referencia a la naturaleza de la clase de dato, del objeto de dato. Entonces, es un dato stdlogic. Stdlogic quiere decir que es un dato de tipo lógico, ¿sí? Entonces, tipo lógico 0 o 1. stdlogic vector es un dato lógico, pero que está organizado en forma de vector. Integer es un valor entero. Boolean, pues es un valor booleano. Bit hace referencia a un valor, pero de un solo bit. Signet, pues con signo. Y un signet sin signo, ¿sí? Entonces, los tipos de datos estándares que se manejan en VHDL. Entonces está el de bit, que es un tipo de dato enumerado de dos valores, ¿sí? Entonces, se puede usar este, pero es más comúnmente utilizado el stdlogic, ¿sí? Hace referencia a lo mismo, dos valores, 0 o 1. Big vector, pues también, pero es un vector de bits, pero es más utilizado el stdlogic vector. ¿Sí? Entonces, a ver, hacemos acá un ejemplo. Pues aquí un dato de tipo bit puede ser esto. 1, 0. Mientras que un big vector puede ser esto. 0, 0, 0. 0. Un stdlogic vector. O 1, 1, 1, 1. O sea, ya paquetes de bits. Booleano, pues es un tipo enumerado también de dos valores, pero este está tipificado con true o false. Y ya un boolean vector es un vector formado por de tipo booleano, es decir, tiene estas estructuras, pero estaría organizado en forma de vector. Entero, entonces, pues el entero ya es un dato para la representación de enteros de 32 bits, ¿sí? Y se utiliza con esta representación que es la representación A2 o el formato A2, el complemento A2. Porfa, investiguen qué es el complemento A2. Es una manera de representar valores, ¿sí? Entonces investiguen el complemento A1 y el complemento A2, que es bien interesante. Lo vamos a ver más adelante. El tipo de dato natural. Entonces es un subtipo de dato pero entero, es decir, pero natural, ¿no? Positivo. Obviamente en este entero pues podemos tener representación de números negativos y positivos, ¿no? Natural hará referencia a los valores positivos, o naturales, perdón. Y aquí también hay otro que es positivo. Entonces que ya ese es un subtipo, todos estos son subtipos de los enteros, pero digamos este positivo no incluye el valor de 0. El vector de enteros, pues es un vector formado por el tipo de dato enteros. Y el carácter, entonces también ese también lo manejamos. Entonces, ese ya es un tipo de datos, pero que utiliza caracteres, los 256, puede utilizar 256 símbolos. También tenemos el string, pero pues el string utiliza un vector formado por datos de tipo carácter, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de datos más importantes, estos son los que vamos a manejar más, los que estoy aquí señalando. Pues la verdad casi son todos, pero estos son los principales. Ahora, para manejar los tipos de datos, eso está definido, o sea, el tipo de dato stdlogic está estandarizado por este paquete que lo vamos a definir como una librería. Esa librería ustedes siempre tienen que agregarla
en el comienzo del código, IEEE.std raya al piso logic.1164. Entonces, ahí proporciona ese estándar común que puede ser utilizado por todos los diseñadores, ¿sí? Y dentro del std logic, pues tenemos unos valores. Entonces, por ejemplo, esta U es un valor por defecto, no inicializado, un valor X desconocido fuerte, posible corto. Los que más utilizamos son 0, forzar a un 0 lógico, forzar a 1 lógico, Z, alta impedancia, W, desconocido débil, posible desconexión, L, 0 débil, requiere una configuración pull down, H1, débil, requiere resistencia pull up, o guión que es no especificado, o como lo que nosotros llamamos condición no importa. Los tipos de dato entero, con signo y sin signo. Entonces, esos se encuentran definidos en el paquete IEEE.numeric raya al piso std. Es decir, si ustedes van a utilizar ese tipo de datos, tienen que agregar esta librería que aparece en ROM. Entonces, ¿por qué necesitaríamos usar ese tipo de datos en lugar de uno stdLogic Vector? Entonces, porque es que el stdLogic Vector es utilizado solamente para definir grupos de bits, ¿sí? Y ese grupo de bits pues no tienen un significado numérico. Estos sí tienen un significado numérico porque nosotros podemos tener un dato con signo o sin signo pues que pues, debe tener un significado, ¿no? O un valor entero que normalmente se debe utilizar ya en aplicaciones ya un poco más complejas. Entonces es necesario utilizar o hacer uso de estos tres datos. Entre cada uno de esos grupos, en ese esquema que ven aquí, ¿qué podemos observar? Estas son las tres librerías que se deben utilizar al inicio de código. Library IEEE punto y coma, use IEEE.stdlogic, raya al piso 1164.all, punto y coma, use IEEE.numeric, raya al piso std.all. O sea, estas son las tres librerías, perdón, estas dos librerías nos definen pues para utilizar este tipo de datos que el compilador las entiende. A nivel de cada uno de los datos nosotros tenemos algo que se conoce como funciones de conversión. Entonces, es decir, es posible convertir un dato, por ejemplo, entero, a un dato sin signo, o un entero convertirlo a un dato con signo. Y eso se hace utilizando estas funciones que ven acá, que ya propiamente las maneja el programa. O es posible convertir un stdLogic vector a un valor con signo o a un valor sin signo, ¿sí? Entonces, esas flechas que ven acá hacen referencia a las conversiones que son posibles realizar entre cada uno de los tipos de datos. Las funciones que dicen toUnsigned son funciones de conversión. stdLogic vector, pues también ahí hará la conversión con respecto al dato que se esté manejando. Entonces, este mapa es importante que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar y definir bien pues la parte, la naturaleza de los datos. Los datos que pueden definir los usuarios. Entonces VHDL también tiene una funcionalidad y es que le permite al usuario definir datos propios. Entonces eso se realiza normalmente utilizando esta sentencia que se conoce como type, my type is range. Es decir, este type le va a permitir definir un tipo de dato. Por ejemplo, acá estamos definiendo un tipo de dato constant. Entonces, constant, el nombre de la constante, my constant, dos puntos, my type. Entonces, el tipo de dato es igual a 31. Eso se utiliza más que todo cuando ustedes, por ejemplo, deben hacer descripción de memorias, ¿sí? Por ejemplo, acá se está definiendo un dato type memory que es de tipo array con valores de 0, de 0 to 19 of stdLogic vector 7 down to 0.
pero pues acá estamos definiendo una constante que es myROM, ¿sí? Y ese dato que estamos definiendo en realidad es memory. Entonces memory tiene valores desde el 1, 2, 5, 12, 18. Están codificados en binario, pero es un dato que ustedes están definiendo ahí propiamente, ¿sí? Es decir, que tiene un valor que ustedes le han asignado. Por ejemplo, acá el 1 tiene estos unos, mientras que el 2 tiene esta codificación, el 5 tiene esta codificación. Es decir, es una codificación particular, un valor particular que ustedes le dan propiamente. Se utiliza más que todo cuando se hace definición de datos a nivel de memorias. Entonces, por ejemplo, acá una memoria ROM que tiene que contener una serie de datos en particular. Eso también lo veremos más adelante. Los operadores en VHDL. Entonces, dentro de los operadores en VHDL tenemos todos los que pues, se han nombrado. Tenemos de tipo exponencial, valor absoluto, que está la representación, los de valor lógico, operaciones lógicas AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT, multiplicación, división, módulo, residuo, adición, sustracción, identidad, negación. Y como aquí vamos a manejar datos binarios, entonces ahí podemos manejar estas operaciones bien especiales: concatenación, desplazamiento, rotación. Entonces normalmente están relacionadas con desplazamiento, concatenación. Este dato hace referencia a que yo puedo unir dos vectores de bits, los concateno, los uno, o puedo hacer rotaciones. Entonces, por ejemplo, una SLL, una rotación puede ser a la izquierda, a la derecha, o bueno, ya ahorita las vamos a ver cada una de ellas. Operadores relacionales, entonces el igual, slash igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Este, por ejemplo, es el de asignación, ¿no? Y este igual normalmente se utiliza para los condicionales. Entonces veamos las operaciones lógicos, los operadores lógicos, perdón, los operadores de rotación y desplazamiento. Entonces hay diferentes operaciones de rotación y desplazamiento. Hay unas operaciones en donde movemos el dato, rota el dato, o sea, se desplaza, pero se pierde parte de la información, entonces se llena con ceros. Mientras que otros rotan, puede ser a la izquierda o a la derecha, y vuelve el dato a aparecer al inicio o al final del dato. Entonces, por ejemplo, este SLL o SRL. Entonces, desplazamiento lógico a la izquierda o desplazamiento lógico a la derecha. Entonces, si ven ustedes, esta descripción dice SLL2 o SRL3. Es decir, que nos desplace 2 dígitos a la izquierda. Es decir, por ejemplo, lo que realmente pasó fue que este 1 se desplazó 2 posiciones acá y es el que está apareciendo aquí. Entonces, al hacer ese desplazamiento a la izquierda, él lo que hace es rellenar con ceros, ¿sí? 0, 0. Y este de acá, Shift Right Logical, lo que hace es un desplazamiento a la derecha. Pero entonces, al desplazar a la derecha, correr el dato, él rellena es con 3 ceros y el resto de datos se pierde. Ahora tenemos el aritmético, bueno, el operador aritmético SLA o SRA. Entonces, por ejemplo, está esta operación que hice SLA3 en este dático, o en este dático que hice SRA2. Entonces, el desplazamiento aritmético a la izquierda dice que 3. Pues se corre el dato, pero vamos a rellenar con un dato, ¿de qué? En este caso de 3. Es decir, 3 escrito en binario es 1, 1, ¿no? Entonces realmente es este dato que se está viendo acá. O sea, es como si estuviera haciendo un desplazamiento, bueno, como si hubiera aparecido un 1, 1. Mientras que el otro SRA, pues lo que nos está indicando es que es a la derecha. Es decir, aquí aparece un 1, 1 y se corre el dato, ¿sí? Se corre. 1, 0, 10, 0, 1. Se corre porque aparece ahí
ese dato, pero bueno, ahí en realidad es 2, entonces debería ser solamente 1, 0. Ahora, el rotate, entonces el rotate hace referencia a que rota, por ejemplo, a la izquierda rota o rota a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este dato, 10, 1, 0, 0, 0, y nos dice que roll 2. Entonces, realmente ese roll 2 a la izquierda es que rota este 1, 0, pero va a rotar y se va a ubicar acá, o sea, al inicio. Mientras que el ROR 2 lo que hace es a la derecha, entonces rota este 10, 0, va a rotar acá. Y se corre el resto de datos, ¿sí? Entonces aparecería 0, 1, 0, 1, 0. Es algo así con respecto a la parte de los desplazamientos o cómo funcionaría. Entonces, esos son los operadores. Entonces, en cuanto a los operadores, la división, pues limitada en cuanto a las potencias de 2. El módulo solamente puede operar con algunos tipos de datos específicos, lo mismo que el reminder. Solo puede operar en algunos tipos de datos específicos. La exponenciación está limitada para las potencias de 2, es decir, como estamos manejando datos binarios. Y la concatenación también puede ser, es operada, pero para datos específicos, ¿no? Que yo no puedo concatenar, o sea, me marcaría un error concatenar un vector logic vector, que es de bits, con un vector de strings. No lo podría realizar. Ahora vamos a ver las unidades de diseño en VHDL, es decir, cómo se compone un diseño en VHDL. Lo vamos a explicar, se los voy a explicar de una manera secuencial, es decir, cómo se hace la secuencia de un diseño. Entonces, dentro de un diseño tenemos un flujo de diseño que puede ser. Entonces, la primera parte es la división del diseño principal en módulos separados. Entonces, la modularidad es uno de los conceptos principales en todo diseño. Entonces, pues se diferencia entre dos metodologías de diseño. Pueden ustedes investigarla. Una que se llama top-down y la otra que se llama bottom-up. La metodología top-down consiste en que un diseño complejo se divide en diseños más sencillos que se pueden diseñar o describir más fácilmente, es decir, como en submódulos. La metodología bottom-up pues consiste en construir un diseño complejo a partir de módulos ya diseñados más simples. En la práctica pues se utilizan ambas metodologías. Ahora, entradas de diseño. Pueden usarse diversos métodos también. Luego viene una parte de simulación funcional. Entonces, es decir, comprobar que lo que se escribió funciona como se quiere. O pues si no se puede, como tenemos aquí la parte de HL, pues es un lenguaje reprogramable, es decir, pues podemos modificarlo. Y en ese tipo de simulación se comprueba que el código, por ejemplo, VHL o Verilog, pues ejecuta correctamente lo que se pretende. Luego viene la síntesis. Entonces, en ese paso se adapta, pues, el diseño anterior. Bueno, entonces en ese paso de síntesis, como les comentaba, se adapta el diseño que se había realizado. Puede ser pues a un hardware concreto, como una FPGA o un ASIC. Pues hay sentencias de lenguaje que pueden ser no sintetizables. Entonces, por ejemplo, las divisiones, las exponenciaciones con números que no sean constantes, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, pues el hecho de que no todas las expresiones en VHDL sean sintetizables es que pues el VHDL es un lenguaje genérico para modelado de sistemas. Es decir, no solamente utilizado para la cuestión de diseños en circuitos digitales. Entonces, por lo que puede haber expresiones que no pueden ser transformadas a circuitos digitales. Entonces, durante la síntesis se tiene en cuenta la estructura interna del dispositivo y se deben definir restricciones como la asignación de pines, que era lo que veíamos la vez pasada. ¿Qué es lo que hace el sintetizador? Pues optimiza las expresiones lógicas con objeto de que ocupen menor área, o bien son eliminadas las expresiones lógicas que no son usadas por el circuito.
Finalmente hay algo que es la simulación postsíntesis, es decir, en ese tipo de simulación se comprueba que el sintetizador ha realizado correctamente la síntesis del circuito, al transformar el código HDL en bloques lógicos conectados entre sí. Entonces, en ese paso es necesario que a veces los sintetizadores pues no producen resultados de síntesis incorrectos, o bien realiza simplificaciones del circuito al optimizar. En esta parte es importante porque es lo que vamos a trabajar este semestre. Como no tenemos acceso a una FPGA, pues lo que vamos a hacer es bancos de pruebas. Y esos bancos de pruebas, que es la parte de simulación post-síntesis, es lo que nos va a permitir definir qué tan bien funciona el diseño. Ubicación y enrutamiento. Entonces, eso ya consiste en un proceso de ubicación, es decir, situar los bloques digitales obtenidos en la síntesis de forma óptima, de forma que aquellos bloques que se encuentran muy interconectados entre sí, pues se sitúen próximamente. Entonces, ese proceso de enrutamiento consiste en interconectar adecuadamente los bloques entre sí, como intentando minimizar retardo de propagación. Recuerden el concepto de los retardos. Y eso se hace con el fin de maximizar la frecuencia máxima de funcionamiento del dispositivo. Una vez se ha completado el proceso de ubicación y enrutamiento, pues se extraen los retardos de los bloques y sus interconexiones, pues con el objeto de poder realizar una simulación temporal. Entonces esa se llama simulación post-layout. Son retardos que pues normalmente son anotados en algún tipo de formato, un SDF o un fichero, Standard Delay Format, que asocia cada bloque o interconexión a un retardo mínimo, típico, máximo. Luego viene la simulación temporal. Entonces, puede ser que el diseño no funcione aún, pues cuando se programa. Y una, pues de las causas pueden ser los retardos internos del chip. Eso casi no lo vamos a observar, pues en esta área, ¿no? Con esa simulación, pues se puede comprobar si hay errores o pues si se tiene que devolver uno a algún anterior paso. Y finalmente se hace la programación en el dispositivo, es decir, se implementa en el dispositivo final y se comprueba el resultado. Esa es como la secuencia que se debe seguir. Ahora, dentro de la estructura de diseño, ¿qué es lo que tenemos? La estructura BHL básica nos define tres cosas importantes. Las librerías, la entidad y la arquitectura. Las librerías son todas las declaraciones que hacemos al inicio del código. Entonces son todos los paquetes o librerías que necesitamos para que el simulador en el compilador entienda bajo los estándares IEEE que pues hemos visto todos esos tipos de objetos de datos, tipo de dato, clase de dato, naturaleza del dato, los formatos, etc. La entidad, como su nombre lo indica, hace referencia a una caja negra. Entonces, pues en una caja negra lo que tenemos básicamente es algo que no conocemos y lo único que sí conocemos son las entradas y salidas. Así que lo que definimos en una entidad o en una caja negra son las entradas del sistema digital y las entradas y las salidas del sistema digital, con pues su naturaleza, la clase de dato, la naturaleza. La arquitectura. Entonces la arquitectura hace referencia a la descripción y más referentemente a cómo funciona eso. Es decir, cuál es el funcionamiento. ¿Funciona con una expresión lógica booleana o funciona con una sintaxis o con un algoritmo, con un código predeterminado? ¿Cómo funciona? Eso lo vamos a ver porque este bloque es el más importante de esos tres, ¿sí? Esto nos define básicamente cómo está constituido todo el diseño y ahí es donde va el bloque o los bloques de código. Dentro de las librerías que están, pues los paquetes que hemos visto. Y pues dentro de los paquetes están las funciones, procedimientos, componentes, constantes y tipos, que es para que el programa pues sea capaz de entender lo que nosotros vamos a describir. De las librerías o las library, pues almacenan elementos de diseño, entonces tipos de datos, operadores, componentes, objetos, funciones. Ahí se organizan en paquetes. Entonces, esas son unidades de almacenamiento de elementos y tienen que hacerse visibles, es decir, colocarse en el código para poder ser utilizados.
Las dos librerías que siempre van a ser visibles por defecto. Hay una librería, más adelante lo vamos a ver, que no es visible, pero está propiamente en cada uno de los bloques VHD que definamos. Entonces está la STD, que es la estándar, y la work, la de trabajo. Entonces, esa no es necesario declarar, la que les comentaba, pero pues ahí está la work. Ahí, este bloque nos muestra como la library declaration. Entonces, library y triple punto y coma. Es la primera línea de código que deben ustedes escribir. Use IEEE.std logic 1164.org. Basic IEEE library. Es decir, la librería básica para utilizar todos los componentes que debemos manejar. El tipo de dato, ¿no? En este caso el std logic, que ya lo vimos. Y pues dependiendo de la aplicación, pues la use IEEE.numeric raya al piso std.org. Entonces la librería IEEE para manejar los tipos y y operadores aritméticos, ¿no? Que vimos. Entonces esta es las primeras sentencias de código que deben escribir. La entidad, como se comentó, entonces es un modelo de interfaz, pues de un circuito con el exterior mediante unos terminales de entrada y salida, es decir, esto. Pero pues nosotros no conocemos realmente qué es lo que constituye esto, o sea, cuando uno define la entidad. Lo que sí podemos definir son, en esa caja negra, pues cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a conocer como puertos, ports, entradas, salidas. La entity es la cajita negra. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes un integrado, 74LS151. No estoy muy seguro, no recuerdo bien si esto es un decodificador. No me acuerdo bien. El caso es que, por ejemplo, pues los ports pues serían estos. S0 a S2 entradas. Este E debe ser algún enable habilitador. Y 0 a I7 básicamente son las salidas, serían los ports. Bueno, creo que Z negado a Z también deben ser algunas salidas. Internamente, ¿qué hay? No sabemos. Esa es la caja negra y eso es lo que ustedes deben diseñar. O lo que debemos diseñar, ¿dónde? En la arquitectura. En cuanto a la entidad, entonces, ¿cómo manejamos esos puertos? Entonces, los puertos nos indican la dirección y si el puerto puede leerse o escribirse dentro de la entidad. ¿Listo? Entonces, el primer puerto, int. ¿Se acuerdan que lo vimos como palabra reservada? Entonces, el int es una señal que entra a la entidad, pero es solamente de lectura. Es decir, entra y es solamente unidireccional. El out, pues es una señal que sale de la entidad, ¿sí? Que sale. Es solo de escritura. Esto ya está haciendo referencia al concepto de memoria. Entonces, de lectura en una memoria lo escribimos. Y de escritura es que prácticamente sacamos el dato para visualizarlo. Entonces, el out solamente sale de la entidad. No, tampoco es bidireccional, es decir, no tiene esta función, solamente sale. Buffer, entonces, como su nombre lo indica, es una señal que sale de la entidad, pero pues este sí tiene la posibilidad de ser de lectura o escritura. Entonces, es decir, hay como propiamente este tipo ¿de qué? De vuelta al sistema. Y tenemos otro tipo de dato que ya es el in-out. Entonces, el in-out hace referencia a un valor que puede ser bidireccional, es decir, puede funcionar como entrada o salida de la entidad. Sí, entonces, por ejemplo, bueno, eso ya se maneja con otras aplicaciones, por ejemplo, de tipo buffer tristado. Puede ser que manejen este tipo de señales bidireccional o por allá en memorias. La entidad, ¿cómo es la síntesis? Entonces la sintaxis, perdón. La sintaxis es la que ven en este cuadrito. Entonces, entity, palabra reservada. Vamos a definir la entidad. Entity name, el nombre de la entidad. Es decir, acá deben colocar un nombre. Y es bien importante que este nombre de la entidad coincida por allá con el nombre de su proyecto en cuartos. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Is. Entonces este is hace referencia a las características que va a tener. Entonces la entidad, pues aquí ustedes van a listar todos los puertos de entrada y salida. Es una lista. Entonces en esa lista van a definir cuántas entradas, cuántas salidas. ¿Listo? Este generic es una constante que a veces se utiliza.
Es opcional, pero después sí la vamos a manejar. Cuando finalizan los ports, entonces en entity, entonces nombre de la entidad, finalizar la entidad. Lo pueden hacer en entity y ya, o entity name, punto y coma, y finalizan la entidad. La sintaxis de los puertos, entonces, nombre del puerto que viene a ser el identificador, dos puntos, el modo, entonces el modo si es entrada, in, salida out, buffer o in-out. Y el tipo de dato, entonces si es un stdlogic, si es un stdlogic vector, si es un signet, si es un signet. ¿Listo? Entonces esa es la manera de escribir la entidad. Ahora viene una parte muy importante, la arquitectura. Entonces la arquitectura o architecture pues describe el funcionamiento del circuito. Es decir, dentro de la caja negra que había, todos estos circuitos realmente, todo este circuito que ven acá, ¿sí? Eso es lo que se debe escribir dentro de la arquitectura, es decir, acá. Ya se definen los puertos, entradas, salidas y la caja negra, pues hay que mirar de qué forma describimos toda esta interconexión lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí las salidas eran Z y ZH. Y bueno, era I sub 0 y sub 7 son entradas. Entradas. S2 a E también son entradas, ¿sí? Entonces esos son puertos de entrada y Z negados son salidas. Entonces la arquitectura, la síntesis, ¿cómo la definimos? El cuerpo de la arquitectura en VHL. Entonces escribimos arquitectura, nombre de la arquitectura, of, nombre de la entidad es. Entonces, una primera parte es una parte declarativa, es decir, si se van a utilizar señales, ¿qué es una señal? Viene a ser como una variable, o un puerto, pero realmente no es un puerto físico que exista, sino es una especie de señal que nos hace un puente, una interconexión, puede ser entre dos módulos o dos estructuras, pero no es un puerto, es una señal interna, es una unión interna, un cable interno. Declaración de componentes, entonces componentes ya si ustedes van a reutilizar un pedazo de código, ustedes hacen una instanciación y utilizan un componente. Declaración de tipos de datos, entonces si van a manejar algún otro tipo de dato constante, señal, valor entero. Luego, una palabrita reservada que siempre tiene que ir es el begin y después del begin está la parte descriptiva. Entonces, dependiendo del tipo de arquitectura, del tipo de descripción de arquitectura, aquí ustedes van a realizar o a escribir las funciones que describen ese circuito digital. Normalmente pues se utiliza después de algo, se debe utilizar algo conocido como sentencia process. Entonces el proceso es como una lista de procesos en donde ya ahí van a haber ecuaciones booleanas, condicionales, bucles, asignación de procedimientos concurrentes, concurrentes de señales, instanciación de componentes cuando utilizan diseño modular, sentencia generate, etc. Finaliza en el begin y pues finaliza la arquitectura. Dentro de esa arquitectura, como les comentaba, ahí sí hay algo bien importante y es que en la arquitectura o la forma en como ustedes definen eso tiene varias opciones de realizarlo, es decir, son varias alternativas, ¿listo? Entonces, dentro del VHDL hay varias formas con las que se puede diseñar el mismo circuito. Es decir, ustedes solamente lo pueden diseñar de una forma, pero hay más caminos. Y entonces, como tarea del diseñador, se debe elegir la más apropiada. La primera, la funcional o comportamental, esta que aquí está como behavioral. Entonces, se describe la forma en que se comporta el circuito digital. Se tiene en cuenta solo las características del circuito respecto al comportamiento de las entradas y las salidas. Es decir, ustedes tienen que definir ahí cómo se comporta el sistema, es decir, se comporta la salida de acuerdo a unos cambios a la entrada. No conocemos realmente qué hay dentro de la caja negra. Entonces, esa es la forma que más ustedes han utilizado en los lenguajes de software, ya que la descripción puede ser secuencial y se pueden combinar características concurrentes. Esas sentencias secuenciales se encuentran dentro de los procesos en VHDL. Por eso es que aquí aparece algo llamado process o sentencia process, porque son procesos secuenciales. Entonces,
Los procesos se ejecutan de manera paralela entre sí y en paralelo con asignaciones concurrentes de señales y con instancias de otros componentes. Luego, entonces, tenemos otra que es el flujo de datos o el data flow. Entonces, esa se describe, el circuito se describe asignaciones concurrentes en paralelo de señales, pero en ese caso ustedes utilizan es flujo de datos o transferencia entre registros RT y el proceso se realiza utilizando expresiones lógicas combinacionales que se ejecutan de forma concurrente. Es decir, en el data flow ustedes sí conocen qué hay dentro de la caja negra. Ejemplo, el diseño que vieron aquí es un diseño de Dataflow, porque yo conozco que hay una serie de compuertas negadoras o buffers, compuertas AND, acá una compuerta XNOR, perdón, esta es una NOR, parece que es una NOR. Entonces conocemos todo lo que hay interiormente. Entonces ese es un flujo de datos, ¿sí? Y tenemos la estructural. Entonces la estructural describe el circuito con instancias de componentes. Esas instancias forman un diseño de jerarquía superior al conectar los puertos de esas instancias con señales internas del circuito. Ahí es donde se utilizan las signals, porque ese tipo de señales internas. O con puertos del circuito de jerarquía superior. La estructural, es la recomendada cuando el diseño digital pues se vuelve más complejo o está conformado por múltiples bloques de hardware. Es decir, aquí ya manejan ustedes son bloques, varios bloques interconectados. Finalmente está la mixta. Entonces la mixta, ¿qué hace? Combinación de todas o algunas de las anteriores. ¿Sí? Pero, más sin embargo, en VHL hay formas metódicas para otro tipo de estructuras, como diseño de máquinas de estados, filtros digitales, bancos de pruebas. ¿Qué es una máquina de estados? Una máquina de estados es un sistema, un modelo de comportamiento con entradas y salidas en donde las salidas dependen no solamente de las señales de entrada actuales, sino de las anteriores. Una máquina de estados FSM o Finite State Machine, pues es un conjunto, digámoslo así, un conjunto de estados que sirven de intermediarios en una relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina, pues de forma tal que la salida depende únicamente del estado y las entradas actuales. Más adelante lo veremos porque es un circuito secuencial. Entonces, hay que tener en cuenta estas tres arquitecturas, por favor. De eso dependen mucho los diseños. Ahora, en cuanto a la programación en VHDL, entonces, no confundir VHDL con programación secuencial, ¿sí? O sea, la programación secuencial, como se realiza en esos programas que ven ahí, por ejemplo, C++, Java, Python, pues hace referencia a que es una, digamos así, esa estructura secuencial es aquella en la que una instrucción o acción sigue a otra secuencia. Entonces, digamos que en esa programación, en ese tipo de programación se presentan operaciones de inicio a fin, inicialización de variables, operación de asignación, cálculo, sumarización. ¿Sí? Es decir, es como declaran o definen variables, inicializan variables, hacen lectura de entradas de datos, cálculos, escritura o salida de entrada. Mientras que en VHDL tenemos es una estructura de tipo forma concurrente, es decir, todas las instrucciones se ejecutan a la vez. Por eso es que decía que era de manera paralela, porque se hace a la vez, de manera concurrente. Esa es una de las diferencias cuando hablamos del paradigma de programación en VHDL. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos, bueno, ya a nivel del programa, pero lo vamos a hacer en VHL con respecto a la guía de laboratorio. ¿Listo? Entonces, esta es la FPGA D1, la board, aquí ya nosotros utilizamos. Vamos a hacer el primer ejercicio
sencillo que consiste en hacer propiamente la descripción utilizando VHDL, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una asignación como esta, una asignación de unos valores de entrada a unos pines de salida. Vamos a ver este ejemplo y vemos más herramientas que tiene acá, pues la función de los códigos en VHDL, ¿vale? Entonces en VHDL, pues para trabajar ese tipo de programación, pues vamos a definir acá un nuevo proyecto. Acá les había les había recomendado que un escritorio donde tengan sus archivos. Bueno, voy a crear aquí uno que diga proyectos cuartos. Y dentro de ese proyectos cuartos, pues vamos a crear una carpeta, por ejemplo, que diga mi primer programa. Lo seleccionamos, seleccionar carpeta. Y esa es la ruta. Entonces, por ejemplo, basándonos en la guía, vamos a hacer el programa utilizando este nombre de entidad LED. Entonces, cuando le coloquen el nombre al proyecto, se tiene que llamar LED. Y ese es el nombre de la entidad superior. Se va a llamar LED. Siguiente, agregar archivos de momento no. Vamos a dejar aquí una vez pues configurado para trabajar con la EP12, bueno, con el servicio que habíamos visto. Creo que es este. Model sin altera, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en Next y finalizar. Entonces, esta es la entidad superior, el proyecto que ustedes tienen. Ahora, pues vamos a crear un proyecto VHDL file. Entonces, eso es lo que ustedes deben crear, un proyecto VHDL file.vhd y eso es lo que se les va a abrir. Ese es el editor de programa. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer, pues de acuerdo acá a la guía de laboratorio, es definir las librerías. ¿Listo? Entonces, pues normalmente uno lo puede hacer así, library y triple punto y coma. Esto tiene función de autocompletación, ¿sí? Entonces, por si se pierden en la estructura. Use y triple punto, entonces ahí std raya al piso logic, y ahí les aparecen en autocompletación. Esa es la librería que vamos a utilizar al inicio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a nivel de comentarios, vamos a hacer una encabezada acá rápidamente. Tal vez pues lo pueden ustedes tomar como ejemplo. Entonces, asignatura laboratorio electrónica digital 1, fecha 8 del 03 del 2021, autores, entonces colocan sus nombres, una descripción puede ser, entonces este programa, entonces por ejemplo este programa lo que nos dice ahí es nos permite visualizar los estados lógicos de los switches de entrada en una serie de LEDs visualizadores. Sí, pero realmente sería como la parte práctica. Les recomiendo que hagan un esquema de esa manera, como lo estábamos viendo. Esta partecita acá pues viene a ser pues definición de librerías a utilizar, la más importante. Luego pues vamos a definir prácticamente la entidad, ¿sí? Entonces
entidad. Entonces la entidad, como su nombre lo indica, como lo veamos, tiene que empezar como entity, nombre de la entidad let is port, o sea, de esa manera. Y bueno, abajo pueden colocar el port y paréntesis. Esto lo separan un poco y acá colocan un punto y coma. Entonces vamos a definir unos nombres. Entonces, por ejemplo, SW, que van a ser las entradas. SW, entonces in std logic vector. Bueno, entonces acá un error. Es entrada in std logic vector. Y como son las 10 entradas, entonces 9 down to 0. Esto es importante, dice 9 down to 0. Entonces ese valor me está indicando como la precedencia, bueno, el valor más significativo. En este caso, el valor más significativo de ese vector va a estar ubicado, es un vector de 10 posiciones, pero el valor más significativo de este vector realmente va a estar ubicado en la posición 9 y el valor de menor, recuerden los términos, el LSB y el MSB. Este es el MSB y este es el LSB, el de mayor, ¿qué? Peso y el de menor peso. ¿Listo? Ahora vamos a definir las salidas. Entonces aquí las salidas las definen como LDR. Entonces debe ser un out std logic vector. Pues como son 10 entradas, pues también tenemos que definirlas como 9 down to 0. Ahí atención, en la última línea donde definamos un puerto no vamos a colocar punto y coma. No es necesario. ¿Listo? Y esa sería la entidad, el puerto. Luego, pues finalizamos la entidad en entitylet, punto y coma. O puede ser solamente en entity. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo que hicimos fue definir la entidad. Ahora vamos a definir la arquitectura. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? O la parte de descripción. Entonces, en la arquitectura, bueno, de acuerdo a este código, dice architecture. Entonces, aquí recomiendo que el nombre de la arquitectura lo hagan de acuerdo al estilo de descripción que realicen. Recuerden, no tenemos el flujo de datos, RTL, tenemos el estructural y tenemos el modular o el estructural. Entonces, si por ejemplo aquí corresponde a un flujo de datos, pues lo pueden escribir como RTL, como dice acá en la guía, o puede ser, por ejemplo, bueno, no sé, hagámoslo combinacional, flujo de datos. Entonces, RTL of es palabra reservada. ¿De quién? De la entidad let is. ¿Listo? Entonces, ahí una palabrita reservada, el begin. Entonces, aquí como no tenemos sentencias concurrentes, pues sencillamente vamos a hacer una asignación, ¿no? Entonces, pues vamos a asignar al vector LDR, vamos a asignar el vector SW, es decir, que lo que haya en las entradas, pues lo asignamos a la salida y eso es lo que pues se visualizaría en una FPGA. Listo. Ent architecture punto icon. Entonces ahí definimos la arquitectura. Entonces, prácticamente es leer y visualizar los datos de la entrada, en este caso switches, en una serie de LEDs. Bueno, en este caso LEDs rojos, no es más. Listo, entonces ese es el cuerpo principal del código que acabamos de implementar, de realizar, ¿vale? Ahora, entonces, nuevamente como lo vimos, en este tipo de códigos, pues nosotros podemos utilizar acá las herramientas. Aquí hay dos tipos de herramientas. La de empezar el Start Análisis y Síntesis, que lo que hace es compilar este código y verificar si hay algún error. Entonces, si hay algún tipo de error, nos lo va a mostrar acá en la pantalla de salida. Y hay que corregir el error. Este empieza la compilación, pero ya nos construye el archivo de compilación para cargarlo en la tarjeta.
Entonces, antes de compilar esto, pues le vamos a dar un nombre. O bueno, ahí se va a llamar LED y es de tipo VHD, VHDL. Guardar. Y lo simulamos. O bueno, empezamos con este de Start Analysis para mirar si hay algún error. Entonces, por ejemplo, acá ya nos marca un error. Dice que en la línea 18 dice que stlogic vector es usado pero no declarado. Entonces, por ejemplo, ¿hay algún tipo de error acá? Dice que el objeto stlogic vector es usado, pero no es declarado. Pues ahí, a ver, miramos el código nuevamente acá. Es acá. SW. Bueno, entonces, identificando el error que teníamos, era porque la librería estaba mal definida. Es decir, nos faltó colocar en la librería el punto .all. Entonces, ese era el error y por eso no nos estaba reconociendo acá la variable. Bueno, yo le cambié el nombre a switches y definí nuevamente la arquitectura. Entonces, este de compilación lo que nos permite verificar es que fue exitoso, es decir, no hay errores. Y este de acá es lo que nos permite es construir el archivo, como les decía, de compilación final a cargar. Algunos errores típicos que se pueden presentar. Entonces, esto es una asignación entre vectores. Por ejemplo, este vector tiene ¿cuántos datos? 10. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran decir, no, necesitamos una salida que tiene, por ejemplo, 11 datos. Ahí va a pasar algo interesante y es que como los dos vectores no tienen el mismo tamaño, entonces realmente va a ocurrir este tipo de error. Entonces la expresión tiene 10 elementos, pero pues debe contener 11. Entonces ese puede ser un error que se puede presentar. Listo, entonces vamos a ver más ejemplos. Pero en esta herramienta ustedes pueden trabajar con algo que se llama el Netlist Beavers, RTL Beaver. Y eso lo que les permite a ustedes es observar cómo interpreta su circuito el hardware que están implementando. Por ejemplo, vean esa configuración. Básicamente está interpretando que switches, esto es un símbolo de entrada, está prácticamente cableado con las salidas LDR. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a modificar parcialmente este código. Bueno, esta estructura se llama LED. Entonces, ejemplo, vamos a definir, no sé, una ecuación booleana. Entonces,
describir la función lógica f a b c igual a XOR b or c and b NAND a or not b. Bueno, se me ocurre que lo hagamos de esa manera, ¿sí? Entonces, una función, pues la podemos modificar acá. Realmente este sí lo vamos a hacer como un stdlogic, ¿sí? Es decir, tenemos tres entradas, stdlogic, acá tenemos otra entrada, entonces b in stdlogic, punto y coma, tenemos una entrada c in stdlogic, punto y coma, y tenemos una salida f que viene a ser out stdlogic y no le coloco punto y coma. A la última no le colocamos punto y coma. Acá sin paréntesis y el punto y coma, ¿sí? Para el port. Entonces fíjense que ese es el paréntesis. Ahora, vamos a definir esa función lógica y lo estoy haciendo por medio de RTL, es decir, describiendo prácticamente esta arquitectura que es con flujo de datos. Entonces, en la arquitectura, bueno, yo borro esto o si quieren lo comentaríamos realmente. Entonces, como es de tipo RTL, pues definimos f como menor o igual. Entonces, dijimos que es A XOR B, ¿sí? Entonces lo escribimos de esa manera, paréntesis. Or C and B. Escribo paréntesis acá. Bueno, este lo puedo borrar y acá escribo otro paréntesis. Ahí en verdecito como que trata de resaltar a cuál pertenece. Escribo la función NAND. Fíjense que los operadores, esas palabritas, operadores lógicos, bueno, o referentes al estándar aparecen en rojo. A, or, not, B. Y listo. Inclusive, pues si ustedes quieren colocar acá de pronto un paréntesis indicando que vamos a hacer la NAND, pero bueno, no lo veo necesario. Punto y coma, porque aquí en paréntesis y acá, no, ese ya aparece por defecto ahí. NAND, esa o expresión. Listo. Entonces, compilamos a ver si hay algún error. Parece ser que fue exitoso. Y vamos a ver el RTL. Tools, Netlist, RTL Viewer. Listo. Entonces fíjense que ahí lo que tenemos prácticamente, lo que acabamos de definir fue un circuito combinacional. Bueno, la función combinacional implementada. Es decir, acá tenemos cada una de las funciones y los elementos que hemos definido. Estos círculos, un símbolo negador. Acá pues las compuertas, la función de salida, los pines de entrada, ¿sí? Entonces una función de tipo combinacional. Entonces ya si ustedes quieren después trabajar, se lo podemos cerrar. Si ustedes quieren trabajar la simulación por forma de onda, pues eso también lo recomiendo. Es decir, acá pueden agregar un nuevo University Program WF, editar, insertar los valores que vamos a trabajar, no de Finder, listar los valores, seleccionarlos todos, ok, ok. Y entonces fíjense que ya los vamos a tener ahí. Y ustedes le asignan valores como, como si fueran pues una tabla de verdad, evaluar todos los valores. Entonces, por ejemplo, acá podemos
establecer, por ejemplo, una señal de 1000 nanosegundos. Entonces, inicialmente todos los valores de 0, 0, 1. Luego, acá una señal de 500 nanosegundos. Entonces, 0, 1, 0, 1. Y esta por defecto acá de 250 nanosegundos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues es como si estuviéramos implementando la tabla de verdad para hablar los valores lógicos de la salida de F, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a correr la simulación. Corremos la run funcional, no la de timing. Bueno, ahorita miramos la de timing. Nos pide el nombre, pues se llama LED. Yo le voy a dar el mismo nombre LED. Y que corra la simulación. Entonces, listo. Fíjense que ahí a la salida prácticamente para esa función tenemos valores en 1 dentro de todos estos valores. Bueno, ahí ustedes con esta línea pueden ir recorriendo y fíjense que ahí obtenemos esos valores. Aquí sí la función toma un valor de 0 en 1, 0, 0, en 1, 0, 1, vuelve a ser 1 en 1, 1, 0 y 1, 1, 1 es 0, ¿sí? Esta es una manera de implementar funciones lógicas de tipo combinacional, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes van a Files, aquí aparecen todos los proyectos con los que están vinculados. LED.bhd, LED.wf. ¿Listo? De esa manera de ejemplo, para que empiecen a iniciar, pues pueden trabajar con estos códigos y ya más adelante en la que en el ejercicio de laboratorio pues pueden ir revisando. Este es el primer ejercicio de laboratorio, prácticamente lo acabamos de hacer. Entonces ya el ejercicio de laboratorio más adelante, pues acá por ejemplo les propone un ejercicio bien interesante y es que es buscar el archivo .scb para dejar asignados todos los pines y no realizar toda la asignación como pues la veníamos desarrollando, ¿sí? O sea, manualmente, sino con un archivo .csv, que es un archivo Excel. El resto de ejercicios entonces ya están prácticamente orientados para que implementen diferentes o describir funciones combinacionales. Entonces, por ejemplo, acá en la parte 2, una serie de código combinacional para, por ejemplo, describir una compuerta AND a nivel de ejemplo. Y ya después ustedes lo que tienen que hacer es describir un multiplexor de manera RTL, es decir, con el estamento VHL combinacional para después describir un multiplexor 2 a 1 de 8 bits, ¿sí? Entonces ahí lo estudian. Puede ser modular o puede ser RTL, pueden ser las dos arquitecturas. ¿Listo? Entonces ahí están los diferentes ejercicios a realizar. Entonces en la próxima sesión voy a abordar más de la parte de diseño estructural, ¿sí? Y la parte de manejo de instancias para que puedan empezar a desarrollar esta práctica de laboratorio. Listo, chicos, muchas gracias y pues nos estamos hablando en los próximos días. Cualquier duda o inquietud, pues comentarme para, para intentar dar respuesta o solución. Muchas gracias.